Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. De verdad que a mí me da muchísima risa ver cómo la gente cuando lo ve a uno, digamos, detrás de un micrófono, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en televisión o en alguna entrevista de radio o en el ejercicio periodístico o para no ir más lejos en este tema de los podcasts, asume que uno es un experto en el tema de las inseguridades, que jamás tiene una inseguridad, que no le tiene miedo a nada y resulta que no es así. Todos tenemos nuestro miedo, todos tenemos nuestra inseguridad, solo que a algunas personas se nos facilita mucho más dominar la inseguridad, manejar la inseguridad. Ella siempre estará ahí y de hecho yo siento que cuando uno pierde como esos nerviecitos, ese sudorcito y ese sustico, se pierde la magia cuando se trata de temas de medios de comunicación, que es en lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Pero como les digo, hay que tener la manera de bloquear esa inseguridad, de bloquear ese miedo. Esto lo aprendí en el ejercicio periodístico cuando trabajaba en un canal muy grande y yo recuerdo mucho que cuando entré a ese canal de televisión, vean, yo estaba muerta del susto, no solamente porque se trataba de un canal enorme, porque me iba a encontrar con cosas a las que no estaba acostumbrada desde hace muchos años. Yo ya había trabajado en televisión, pero en la ciudad de Cali, en un canal pequeñito, en un canal regional, entonces todo era como más fácil y más cercano, pero al venirme a Bogotá, ya en este monstruo de canal de televisión, pues yo me sentía una cucarachita en medio de un universo gigante de grandes periodistas, de grandes presentadores y claramente la inseguridad, el miedo, el estrés se apoderan de uno. Pero yo diseñé una técnica, o no sé si sea una técnica, pero es como la forma en que yo he aprendido a vencer las inseguridades, sobre todo cuando se trata de otra persona. Esto se puede aplicar para muchos casos, por ejemplo, a la hora de presentar un parcial, a la hora de presentar un examen, a la hora de presentar una entrevista de trabajo o de dar una noticia importante a nuestra familia, de hablar en un círculo social. En todas estas situaciones se presentan momentos de miedo, de angustia o de inseguridad, que también se le puede llamar pánico escénico, y siento que hay una forma muy chistosa, de pronto bastante desencajada de lo normal, pero es la forma que yo utilicé, que yo me inventé y que realmente me funciona. Y es algo que estaba compartiendo hace muy poco tiempo con una amiga que justamente me estaba hablando de un tema virtual. Ella está ahorita dando como una especie de charlas o conferencias respecto a un tema que ella domina, pero aunque domina este tema, ella se muere del susto por el simple hecho de imaginarse cuándo va a llegar la fecha en que se tiene que presentar de manera virtual a todas estas personas a través de una sala en Zoom, si mal no estoy. Recuerdo perfectamente que ella me preguntó: Tati, ¿vos cómo haces para no tener miedo? ¿Vos cómo tenés esa facilidad de hablar ante el público con cualquier cantidad de personas? ¿Qué hacen ustedes en televisión? Bueno, cuando yo trabajaba en televisión, ¿cómo haces para grabar ese podcast? Para que te fluyan las palabras. Véanme, no es nada del otro mundo, se los garantizo que es una cosa muy fácil. Y le dije a ella: Nicole, lo que pasa es que nosotros la embarramos mucho cuando idealizamos a las personas. Me explico. Normalmente, cuando uno tiene una cita de trabajo importante, cuando uno tiene una charla para dar a varias personas, sentimos miedo por nuestro oyente o sentimos miedo por esa persona a la que nos vamos a enfrentar. Primero que todo, esto no es un enfrentamiento y hay que quitarnos de la cabeza que nos vamos a enfrentar a alguien más poderoso que yo, más grande que yo, más inteligente que yo, más sabio que yo. Ok, puede ser que la persona a la que tengamos que dirigir nuestro discurso, nuestra palabra, pues sea un maestro, sea un profesor, sea un especialista, sea un gran talento, pero eso no lo hace diferente a nosotros. Y eso le decía yo a mi amiga, nosotros tenemos que aterrizar a las personas porque a veces nos dejamos llevar por ese susto de el qué dirán o de esta persona sabe más que yo, esta persona domina más el tema que yo y es ahí donde morimos en el intento. Ojo, con esto no estoy diciendo que tenemos que llegar a una charla, a una exposición, a un discurso desinformados. Y les voy a compartir una anécdota
anécdota respecto a esto, y es que cuando yo trabajaba en un programa que se llama Muy Buenos Días, tuve la oportunidad de contar con un jefe maravilloso, un gran maestro de la televisión como lo era J. Mario Valencia, y a veces en mis momentos de nerviosismo, porque me sucedía cuando tenía que dar algún reporte o alguna información en directo, él me decía: Tatiana, pero ¿cuál es tu estrés? Si tenés clara la información y además de tenerla clara, pues vos tenés el poder. Se refería al poder del micrófono, al poder de la palabra, al poder de la voz, al poder de la convicción, ese poder que solamente el que está hablando y el que se está dirigiendo a su público tiene. Los demás no saben el libreto. Y él me decía eso: Tati, uno a veces se asusta porque siente que la persona que me está escuchando se sabe el libreto, como si estuviera pendiente de lo que voy a decir, y en el momento en que yo me vaya a equivocar, me va a señalar con un resaltador verde, y no es así. La persona simplemente está haciendo el papel de escucha, está haciendo el papel de oyente, y seguramente está desinformado, seguramente está atraído por la información que le viene uno a traer. Entonces, de entrada hay que tener la información, claridad en los temas que uno va a manejar, pero dos, vuelvo al tema de aterrizar a las personas, y en esto sí voy a ser como muy enfática y detallada. ¿A qué le llamo yo aterrizar a las personas? Nosotros creamos como una especie de dioses mentales, como una especie de gigantes en la mente, y eso se lo atribuimos a la persona que está enfrente. Entonces, por creer que es una persona de pronto más sabia, más talentosa, más inteligente, con más conocimiento del tema que nosotros, nos sentimos pequeños, nos reducimos, nos volvemos minúsculos, y ahí es donde el miedo se apodera de nosotros y no nos deja sacar ese potencial que todos tenemos en nuestro interior. Si ustedes me preguntan: Tatiana, bueno, pero anda al grano, ¿qué es en sí lo que vos haces? Vean, ustedes no me lo van a creer y esto va a sonar chistoso, pero yo me imagino a la persona en el baño. Hasta pena me da contárselos, pero prometí revelarles el secreto, la táctica o la técnica que yo manejo y es la que a mí me ha funcionado. En el baño y haciendo una necesidad fisiológica, por no ponerle otro nombre. Esto podrá sonar asqueroso, yo lo sé, pero vean, les juro que esta es una forma en que yo aterrizo a esa persona que estoy viendo como inalcanzable, como súper sabia, como ese público al que no puedo llegar, y sencillamente recuerdo que esa persona es tan frágil como yo, que esa persona es tan ser humano como yo, y que yo no tengo por qué tenerle miedo, todo lo contrario. Los dos vamos al baño. A los dos nos duele el estómago. A los dos nos saca corriendo un dolor de estómago y nos manda, mejor dicho, para el sanitario. Y ahí quedamos todos con los calzones abajo, reducidos al mismo punto. Y es eso, yo sé que de pronto no es tan agradable explicárselos, pero es la forma en que yo aterrizo a las personas. A veces me ha dado hasta risa imaginármelos, no se los voy a negar, porque de pronto tengo enfrente a alguna persona súper poderosa, súper importante, a quien me tengo que acercar, y yo digo: Dios mío, qué susto este señor, mirarle la cara, mirarle la imponencia, porque eso pasa, uno se deja llevar de como esas presencias poderosas y grandes de algunas personas, pero luego voy a mi intimidante e incómoda imagen donde a este señor lo desvisto, no del ombligo para arriba, no es necesario, y no del ombligo para abajo, no para imaginarme cosas deshonrosas, sino por el simple hecho de imaginármelo que se sentó en la taza y ya saben lo que se puso a hacer. Lo mismo que vos y yo hacemos todos los días de nuestra vida. Entonces es ahí donde uno dice: pero esta persona es igual a mí, este señor hace lo mismo que yo, este señor respira como yo, come como yo, tiene necesidades como yo, y algún día se va a morir como yo, y se lo van a comer los gusanos como a mí, o será polvo, si es que lo van a cremar. De esa forma yo aterrizo a las personas, me tranquilizo y entiendo que son tan humanos como yo. Y no es que yo le esté quitando el valor, el peso, la importancia, el reconocimiento a alguien, es que simplemente estoy tratando de ubicar a mi cerebro en un escalón o en un escalafón exactamente igual a el de la persona que tengo enfrente, porque nosotros de manera de pronto inconsciente subimos en unos escalafones enormes, gigantes, inalcanzables a ciertas personas a las que normalmente nos tenemos que dirigir. Entonces, si se tratara de un jefe superpoderoso, súper importante, empieza uno con la tembladera, con el susto, porque además
está el ruido del exterior, las personas diciéndole a uno, ¿cómo le vas a hablar? Ese señor es un ogro, ese señor es mal geniado, es horrible, le grita a la gente, maltrata a la gente, qué sé yo, una cantidad de ruido que realmente lo afecta a uno de manera inmediata. Entonces por eso es que uno dice, ok, stop, me voy a desconectar de toda esta bulla que me está haciendo la gente, de todo este ruido del exterior y más bien me voy a enfocar solamente en la persona, pero no en lo malo que es, en lo sabio que es, en lo mala clase que es, en la mala cara que me está haciendo, sino en esa escena que no voy a volver a mencionar y digo, bueno, ok, este señor es tan humano como yo, llora como yo, sufre como yo, las cosas le duelen como a mí, tiene sentimientos, corazón, de pronto no se le nota mucho, pero lo tiene y es ahí donde entro con toda la seguridad del caso, con una sonrisa que es importantísima para romper el hielo y puedo entablar una conversación. Lo mismo pasa con cualquier ser humano. Vean, se los digo yo, que cuando trabajaba en televisión y como periodista me tocaba enfrentarme a caballos, porque de esa manera les llamo yo a esos grandes actores, a esas grandes celebridades, a esas grandes personalidades que realmente todo el mundo teme, a las que todo el mundo le tiene miedo y pavor a entrevistar. Yo decía, uy, madre, ¿cómo hago? ¿Cómo me le acerco? ¿Me está mirando? ¡Qué susto! Es tan importante, es tan famoso, es tan celebridad, qué susto. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tengo que tener susto si yo soy tan humana como él? Si soy tan ser vivo como él, si duermo, ronco y me tiro pedos como él, porque es que es así. Hay que aterrizar la situación a ese punto tan real para que uno logre realmente controlar esos miedos y esas inseguridades. Hace poco alguien me hablaba que tiene que presentar un examen, un parcial para la universidad y que se bloquea. Óiganme esto, se bloquea a pesar de que tienen la información en la cabeza, apenas llega y se encuentra con el profesor que es un ogro, se bloquea. Ese es el miedo que nosotros tenemos que romper, es esa idealización que tenemos de las personas, la que tenemos que borrar y aterrizarlas, bajarlas a nuestro nivel, porque ni esa persona está por encima de nosotros, ni nosotros estamos por encima de esa persona. Todos somos iguales, grandes, pobres, ricos, famosos, no famosos, elocuentes, no elocuentes, sabios, lo que sea. Somos personas exactamente iguales y no tenemos que atribuirle grandes capacidades a nadie, así las tenga. Simplemente tenemos que acercarnos con toda la tranquilidad del caso y con la convicción de que tenemos la información clara y recuerden que quien tiene la información tiene el poder y listo. Ok, esta persona hace lo mismo que yo, siente como yo, le duele como a mí y ya sabemos de la escenita, aquella que les describí. Me río un rato, me lo imagino con los pantalones abajo y chao pescado, me fui como marrano en patineta a presentar mi examen, a hablar con mi jefe, a dar el discurso, la conferencia, la charla para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 1000 personas. Ay, que tengo que pedir la mano a mi suegra, también de la misma manera, me la imagino, le bajo los calzones. Ojo, acuérdense que no es para nada que tenga que ver con fines sexuales, sino simplemente la siento en el baño, la siento en el sanitario, esta señora es un ogro, pues ya no es un ogro, muero de risa mentalmente y listo. Pan comido, san se acabó. A la vida hay que meterle ese tipo de humor. Nosotros tenemos el poder sobre nuestra mente y nosotros podemos dibujarle a la mente cualquier escenario que queramos. Nos queremos imaginar un baño, un bosque, un café, una cafetería, lo que sea, nos lo podemos imaginar. Entonces, ¿por qué no aterrizamos a esta persona, la llevamos a un baño bien lindo o el que se nos ocurra, la sentamos y listo? Inmediatamente esa persona aterriza, nos relajamos, respiramos profundo y con toda la seguridad del caso, bueno, aquí voy. Ese es el tip que yo les quería compartir. Como les dije inicialmente, no es un gran invento, esto no está escrito en ningún libro, pero seguramente a muchas personas que sufren de pánico escénico, de miedo, que tienen que dar alguna charla, conferencia, reunión, les puede funcionar. No era nada del otro mundo, como se los dije, pero es que realmente nosotros tenemos que empezar a ver a las personas tan igual como nosotros, porque es que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y no dice unos como el grupo A, otros como el grupo B, no, en la Biblia dice a todos nos creó, a su imagen y semejanza nos creó. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales, que tenemos las capacidades iguales, unos con ciertos dones y talentos diferentes a otros, pero nadie es más importante que nadie aquí. Espero entonces que cuando tengan enfrente a la señora complicada, al señor ogro, al suegro, a la suegra, a los alumnos, a un paciente, porque también le pasa a
varias personas que se mueven en el tema de la salud, que se mueren del susto cuando llega el paciente con cara de ogro imponente, insoportable, sabiondo. Bueno, pues ya sepan qué hacer y por favor, les pido el favor que se conecten a través de mis redes sociales y me cuentan si esta actividad les ha funcionado. De paso, compártanla con sus amigos que sufren de pánico escénico para que entiendan que esa persona a la que le tienen miedo y pavor, pues también es como ellos. Relájense y disfruten, que ustedes pueden hablar con toda seguridad y con toda confianza frente a cualquier persona en este mundo.